nunca pensé que mi peor enemigo sería mi propio reflejo. Todo comenzó una mañana cualquiera, frente al espejo del baño. Me observé detenidamente, hombros estrechos, brazos flacos, un abdomen que apenas asomaba bajo una capa de grasa. No era que estuviera en mala forma, pero sentí algo que nunca antes había sentido, desprecio. Ese día, mientras mis amigos planeaban un asado, yo estaba buscando rutinas de gimnasio en internet. Creí que sería algo simple, levantar pesas, comer sano y listo. Pero pronto descubrí que el mundo del fitness era un universo en sí mismo, y yo estaba decidido a conquistarlo. La primera semana fue un infierno. Agujetas, cansancio, y un entrenador que me decía que, lo que dolía, servía. Comencé a pesar mi comida, a contar calorías, a rechazar cualquier invitación que incluyera pizza o cerveza. Mis amigos empezaron a burlarse, y ahora te crees modelo. Yo sonreía, pero por dentro solo escuchaba una voz, no es suficiente. A los 3 meses, el cambio era evidente. Tenía más músculo, más fuerza, y más ego. Publicaba fotos sin camiseta, y cada like me inyectaba una dosis de dopamina. Pero junto con la admiración vino la competencia. Pasaba horas comparando mi cuerpo con el de otros en redes sociales, buscando fallas que debía corregir. Un día, alguien en el gimnasio me habló de un pequeño empujón para acelerar resultados. Me mostró un frasco sin etiqueta, y aunque dudé por unos segundos, esa voz en mi cabeza volvió a susurrar, no es suficiente. Lo que no sabía es que ese frasco iba a cambiarlo todo. Al principio, no fue fácil. Mis músculos ardían, el sudor me empapaba y mi respiración se cortaba como si hubiera corrido un maratón. Pero había algo dentro de mí, una voz que me repetía, un día, todos los que se burlaron de ti te van a mirar diferente. Me levantaba antes de que amaneciera. Mientras la ciudad aún dormía, yo ya estaba en el gimnasio. El sonido metálico de las pesas chocando se volvió mi nueva música favorita. Dejé de salir de fiesta, reduje las horas frente a la televisión y me volví obsesivo con la comida. Nada de gaseosas, nada de fritos, incluso aprendí a cocinar mis propias comidas saludables. Mis amigos comenzaron a decir que me estaba volviendo extremo, pero yo lo veía como compromiso. Cada semana, me miraba en el espejo y notaba cambios, un poco más de músculo aquí, menos grasa allá. Me volví adicto a ese progreso. El dolor dejó de ser una molestia y se transformó en un recordatorio de que estaba avanzando. Sin embargo, lo que no sabía era que esa obsesión, aunque me estaba transformando físicamente, también empezaría a aislarme y a despertar envidias que no imaginaba. Las primeras semanas fueron emocionantes. Cada vez que veía mi progreso en el espejo, sentía una mezcla de orgullo y adrenalina. Pero poco a poco, el entusiasmo inicial comenzó a transformarse en algo más, en una necesidad. Ya no era solo ir al gimnasio para entrenar, ahora era un ritual sagrado que no podía romper por nada del mundo. Si alguien me invitaba a salir y eso chocaba con mi hora de entrenamiento, simplemente decía, no puedo. Empecé a alejarme de mis amigos, a evitar reuniones familiares y a rechazar cualquier plan que incluyera comida no saludable. La obsesión se intensificó. Me levantaba todos los días a las 5 de la mañana para hacer cardio en ayunas, luego trabajaba, y al final del día volvía al gimnasio para levantar pesas. Comía 6 veces al día, siempre las mismas porciones medidas al gramo, arroz, pollo, brócoli. Nada más. Pero lo que más me empezó a preocupar no era el cansancio físico, sino cómo mi mente estaba cambiando. Ya no disfrutaba comer, dormir o descansar. Todo lo que hacía estaba enfocado en ser más grande, más fuerte, más marcado. Incluso empecé a ver a las personas que no entrenaban como débiles o perezosas. Un día, mi madre me dijo: hijo, te estás consumiendo, y no hablo solo de tu cuerpo. No le respondí. Simplemente me fui al gimnasio. En ese momento no lo vi como una advertencia, sino como una muestra de que nadie entendía mi disciplina, pero en el fondo, una pequeña parte de mí sabía que ella tenía razón. Los primeros cambios fueron pequeños, casi imperceptibles para los demás, pero para mí eran gigantes. Un pantalón que antes quedaba ajustado ahora se deslizaba con facilidad. Subir las escaleras ya no me dejaba sin aliento. Empecé a notar cómo mis hombros se ensanchaban y mi postura se enderezaba, como si estuviera reclamando un lugar que antes no me atrevía a ocupar. Pero junto con las mejoras, también llegó la ansiedad. Me obsesioné con las calorías, con el peso que levantaba, con los minutos que corría. Cada comida se convirtió en un cálculo, cada entrenamiento en una prueba. Si fallaba un día, me castigaba con el doble de esfuerzo al siguiente. Mis amigos empezaron a notar que ya no salía tanto.
Siempre estás en el gimnasio, me decían entre risas, pero yo sabía que detrás de esas bromas había cierta preocupación. Mi familia también me lo mencionó, te ves bien, pero no te seas. Sin embargo, para mí no había exceso, solo había metas, y cada meta superada era un nuevo escalón. Un día, mientras me miraba al espejo después de entrenar, me di cuenta de algo inquietante, ya no veía a la persona que estaba mejorando, veía a alguien que nunca era suficiente. No importaba cuánto progresara, siempre encontraba un defecto, algo que corregir. Ese pensamiento me persiguió durante días. Me pregunté si realmente estaba cuidando mi salud, o si había cruzado una línea invisible hacia algo más oscuro. Y entonces, una oportunidad inesperada puso a prueba todo mi esfuerzo. Las semanas pasaban y mi vida giraba en torno a una sola cosa, el gimnasio. Me levantaba antes del amanecer, comía solo lo que estaba en mi plan, pesaba cada gramo de comida y contaba cada caloría como si mi vida dependiera de eso. No había espacio para salidas con amigos, ni para cumpleaños, ni siquiera para una cena en familia. Todo lo que no fuera entrenar o comer, limpio, lo consideraba una pérdida de tiempo. Mi cuerpo comenzaba a verse diferente, los músculos más definidos, los hombros más anchos, el abdomen marcado. Todo lo notaban, y al principio eso me llenaba de orgullo, hasta que empezó a convertirse en presión. Cada comentario del tipo, te ves increíble, o ya quisiera tener tu disciplina, me hacía sentir que tenía que mantenerme así, o mejor. No podía retroceder. No podía fallar. Lo que nadie sabía era que, mientras más me acercaba a mi mejor versión física, más me alejaba de la paz mental. Si un día no entrenaba, me sentía culpable. Si comía algo prohibido, me castigaba con horas extras de cardio. Ya no era un estilo de vida, era una prisión. Pero todo eso iba a escalar mucho más, y de una forma que nunca imaginé. A esas alturas, mi cuerpo ya no era el mismo. Tenía músculos definidos, un abdomen marcado y una energía que me hacía sentir invencible. Pero dentro de mí, algo estaba mal. Ya no entrenaba por salud, ni siquiera por estética. Entrenaba por miedo. Miedo a perder lo que había conseguido. Miedo a que, si un día no iba al gimnasio, todo se derrumbara. Mis días giraban en torno a la proteína, las calorías y el siguiente entrenamiento. Mis amigos me decían, hermano, relájate un poco. Pero yo los ignoraba. Ellos no entendían que esto ya no era un pasatiempo, era mi vida. Lo peor fue cuando empecé a lesionarme. Dolor en las rodillas, hombros inflamados, pero seguía entrenando. No importaba si mi cuerpo me pedía descanso, mi mente me gritaba, no puedes parar. Fue entonces cuando conocí a Valeria, una entrenadora nueva del gimnasio. Ella me miró un día y me dijo algo que me dejó helado. ¿Quieres ser fuerte, o quieres destruirte? Mi obsesión ya había alcanzado un punto insostenible. Dormía poco, comía lo mínimo y entrenaba hasta que mis músculos temblaban. Cada vez que me miraba al espejo sentía que no era suficiente. Una noche, mientras entrenaba en el gimnasio vacío, sentí un dolor agudo en el pecho. Me mareé, y la barra que levantaba cayó ruidosamente al suelo. El entrenador corrió hacia mí, preocupado, pero yo insistí en que estaba bien. No quería que nadie pensara que era débil. Los días siguientes fueron peores. Perdí peso de forma alarmante y mi rendimiento empezó a caer. La gente en redes ya no comentaba con admiración, sino con preocupación. Algunos me decían que me veía enfermo. Otros me acusaban de usar sustancias peligrosas. Me negaba a aceptarlo, hasta que un día, en plena competencia, mi cuerpo dijo basta. Mis piernas se doblaron y caí frente a todos, con miles de personas mirando. La humillación fue instantánea, pero lo peor no era eso, sino lo que me dijeron en el hospital. Si sigues así, no vas a llegar a los 30. Ese día entendí que mi obsesión por el fitness me estaba destruyendo más rápido de lo que me estaba construyendo. Pero aceptarlo, era otra historia. Después de meses de disciplina, mi cuerpo ya era otro, músculos definidos, abdomen marcado, resistencia increíble. Sin embargo, mentalmente, todavía me quedaba una batalla. En el gimnasio, ya no era el flacucho que nadie miraba, sino el tipo al que otros pedían consejos. Eso alimentaba mi ego, pero también me estaba volviendo competitivo de una forma peligrosa. Sentía que nunca era suficiente, que tenía que entrenar más, comer más limpio, levantar más peso, como si mi valor dependiera de ello. Un día, mientras entrenaba pecho, noté un dolor punzante en el hombro. Lo ignoré. No quería frenar mi progreso por una simple molestia. Seguí levantando,
hasta que escuché un pequeño crack y el peso cayó al suelo. El dolor fue insoportable. El médico fue claro: desgarro muscular y reposo obligatorio por 3 meses. 3 meses sin entrenar. 3 meses viendo cómo todo lo que había construido podía desaparecer. Al principio, me sentí devastado. Miraba mis fotos de antes y después, y me preguntaba si volvería a ser el de antes. Pero fue entonces cuando entendí algo: el fitness no era solo músculo, era mentalidad. Podía cuidar mi alimentación, hacer ejercicios ligeros de recuperación, mantener la disciplina. No todo estaba perdido, y en ese momento supe que mi verdadera transformación no era física, sino mental. Ese desgarro me enseñó que el objetivo nunca fue solo tener un gran cuerpo, sino convertirme en la mejor versión de mí, con o sin pesas. Me encontraba frente al espejo del gimnasio, sudando, con los músculos tensos y las venas marcadas. Había cambiado por completo, físicamente era otra persona, pero por dentro, no estaba tan seguro. Había pasado de ser el chico inseguro y flaco a alguien que imponía respeto con solo entrar a un lugar. La gente me miraba, algunos con admiración, otros con envidia. Las redes sociales explotaban cada vez que subía una foto, marcas de suplementos querían trabajar conmigo, e incluso recibía mensajes de desconocidos pidiéndome consejos. Pero, en medio de todo ese éxito, me di cuenta de que algo se estaba rompiendo. Mi vida giraba 100% en torno al entrenamiento y la dieta. Dejé de ir a reuniones familiares porque no podía comer nada de ahí, rechacé salidas con amigos porque tenía que entrenar al día siguiente temprano. Una noche, mientras cenaba solo un plato de arroz integral con pollo hervido, mi madre me dijo: «Hijo, ¿y si un día te cansas de todo esto?». No supe qué responder. Por primera vez, sentí miedo. Miedo de que todo lo que había construido dependiera únicamente de mi físico. Esa misma semana recibí una propuesta para competir en un campeonato nacional de fisicoculturismo. Era lo que siempre había soñado, pero aceptarlo significaba llevar mi cuerpo y mi mente al límite. Me miré al espejo otra vez y pensé: ¿realmente estoy haciendo esto por mí, o porque no quiero que los demás me vean fallar? Era el momento de tomar una decisión que podría cambiarlo todo. El día de la competencia amanecí con una mezcla de ansiedad y emoción que me recorría todo el cuerpo. Me miré al espejo y vi a un hombre completamente distinto al que empezó este camino: músculos definidos, mirada decidida y una mente más fuerte que cualquier pesa que hubiera levantado. En el backstage, mientras esperaba mi turno, recordé cada sacrificio. Las comidas frías, las madrugadas en el gimnasio, las veces que rechacé fiestas y salidas, y las lágrimas que escondí cuando el cansancio me quería vencer. Cuando mi nombre fue anunciado, subí al escenario bajo una luz intensa. Sentí que todos los ojos estaban sobre mí. Puse la mejor de mis poses, marcando cada músculo trabajado durante meses, y escuché el aplauso del público. No sabía si ganaría, pero en ese instante me di cuenta de que ya había vencido a mi antiguo yo. Al final, el trofeo fue mío. No por el oro o por la medalla, sino porque entendí que el fitness no era solo un físico perfecto, era disciplina, constancia y amor propio. Hoy, no solo sigo entrenando, sino que ayudo a otros a comenzar su propio camino. Porque si yo pude transformar mi vida, cualquiera puede hacerlo, siempre que esté dispuesto a pagar el precio.